Chicas y chicos, público en general, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta mañana vamos a recordar y a reforzar el tema del proceso de comunicación. Para el efecto, vamos a trabajar con los informes de trabajo autónomo de este parcial, chicos. A ver, todos estamos trabajando en este informe, ¿verdad? Y vamos a recordar, debido a que las actividades uno de este informe, como de los siguientes que se van a trabajar, tienen que, prácticamente nos piden lo mismo, observar un video y responder la matriz planteada sobre los elementos del proceso de comunicación. Recuerden que definimos a la comunicación como el proceso social general por medio del cual los seres humanos interactúan para transmitir información, para transmitir experiencias o emociones. Así que, por favor, vamos a iniciar viendo el video sobre el cual será el ejercicio de análisis. O sea, tu mamá me amó. Al inicio era como que estaba un poquito preocupada, pero después dije, ¿a quién le caigo mal yo? A nadie. Pero te enamoraste de mí, no tanto. Sí, mi amor. Igual con tus amigos en la plaza. Entonces eran como que, ¿qué aloja la novia del Ricky? No. Ricky. ¿Quién es? ¿Quién? Nadie. ¿Ricky? No seas bobis. Dime. La Salo. ¿Tu ex, Sal? ¿Pero por qué no le saludas? ¿Para qué? Pues salúdale. No se descredito. Ricky. ¿Salo? Hola. A los años, ¿cómo estás? Súper bien. ¿En serio? Sí, creo que nunca he estado mejor. En realidad estoy en la verga como esperabas que esté. Y ahora que apareces voy a estar peor. Me hace mal verte justo cuando ya empezaba a estar bien. Vienes y me cagas. Gracias. Qué bueno. ¿Has estado bien? O sea que mientras yo me deshidrataba llorándote como una estúpida, el señor ha estado bien, pues. ¿Tu novia? Sí. Por esta me cambiaste. Pero sí está horrible. Por lo menos hará que te busques una mejor que yo. Pero qué va, si el señor va de mal en peor en la vida. Qué linda. ¿Y cómo les va? Nos va increíble. ¡Me va pésimo! Mi mamá la odia y todos mis amigos dicen que me metí con ella por despecho y tienen razón. Creo que es el amor de mi vida. Qué bueno. Me alegro por ti. El amor de tu vida. Eso me decías a mí, hijo de puta. Yo era el amor de tu vida. Yo era la madre de tus hijos. Pero sí quédate con esa perra y ojalá les vaya mal. Ojalá se divorcien al mes. Ojalá se te caiga el pene por ir paseándolo por esa puta. ¿Y tú esperas a alguien? Dime que no. Dime que no, dime que no. Sí. Estoy saliendo con alguien. Debe estar por llegar. Pero no parezcan a Claudia porque si no quedo como una mentirosa, como una lesbiana. Qué bueno. Te mereces un buen hombre. ¡Yo! Nunca fui suficiente hombre para ti. Te amo. Y si tú estás bien, yo voy a estar bien. Ajá. ¿Por qué me dices esto justo ahorita? Tú eras mi buen hombre. Y ahora pareces con este espantapájaros. Y con tu sonrisa irresistible. Bueno, les dejo. Volvamos. No les molesto más. Déjala. Escapémonos. Qué chévere encontrarnos, ¿ah? Esa fue la Salo. ¿Viste? ¿De qué no te preocupaste, tonti? Te fue súper duper. Qué bueno que la he saludado. Ven, te dejo una mancha de labial. Te paso esta porque está horrible esa puta. Pero si la vuelves a ver, te castro. Ay, tonti. Ok, entonces vamos a pasar a analizar en este momento el video que acabamos de ver.
En principio, tenemos que reconocer los elementos del proceso de comunicación: el emisor, el receptor, el mensaje, código y canal. Definimos al emisor como el ser humano encargado de transmitir un mensaje. En este caso, el emisor del video van a ser los realizadores del video, las personas que están detrás, ¿verdad? Porque obviamente todo lo que nosotros vimos es una actuación y por tanto las personas que están actuando ahí son solo personajes. Y nos tenemos que centrar entonces en las personas que se encuentran atrás, en los realizadores, en el director del video, en los productores. ¿Cómo podemos averiguar entonces quiénes son los emisores o quién es el emisor de este video? Volvamos un momento acá y nosotros aquí en YouTube, por ejemplo, vamos a encontrar esta información en la parte inferior del video, la que se encuentra en este lugar. Permítanme un instante. Esta es la información de la persona que subió el video y que en este caso va a ser el realizador, ¿verdad? Obviamente, esto no, atrás no está un individuo, un nombre concreto, sino que está una organización. Y la organización en este caso se denomina Enchufe TV. Pero si, por ejemplo, yo viera otro video y en ese video yo grabara a alguien, ¿verdad? A alguien, por ejemplo, famoso, qué sé yo, un futbolista. Y entonces grabara lo que él está hablando, este señor, el futbolista, y yo lo único que hago es subir el video. ¿Quién será el emisor en este caso? ¿Yo que solo subí el video o en este caso este futbolista que está hablando u opinando sobre algún tema de interés público? En ese ejemplo, en cambio, va a ser el futbolista, pues es él quien está hablando. Buscamos los realizadores, como en este caso, en los ejemplos cuando vemos dramatizaciones, vemos series de ficción, cuando sabemos que lo que estamos viendo en realidad es actuado, ¿verdad? Entonces vamos a llenar con Enchufe TV el emisor. Damos clic aquí, por favor. Borramos la línea que está planteada y ponemos aquí la palabra Enchufe TV. Por otra parte, ahora nos toca averiguar quién es el receptor. Se define el receptor como el ser humano que recibe el mensaje, pero que no solo se queda con recibir el mensaje, sino que devuelve una respuesta. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy conduciendo un auto y en determinado momento veo que el semáforo cambia de color a rojo y me detengo. Obviamente el emisor no es el semáforo, sino las personas que instalaron ahí ese semáforo, que puede ser la comisión de tránsito, que pueden ser los policías, los técnicos, en fin, estos seres humanos. Yo en ese caso voy a ser el receptor, pero yo no me conformo con simplemente ver que ha cambiado el mensaje. Yo como receptor necesito devolver una respuesta. Si yo no devuelvo la respuesta, eso puede significar dos cosas: que el proceso de comunicación ha fallado o se ha quedado simplemente hasta la mitad, o que yo no he entendido el mensaje. Entonces, el receptor no es solo el ser humano que recibe, sino que es también un ente dinámico que va a responder o a devolver el mensaje. En este caso, el receptor es la audiencia, ¿verdad? Y ponemos aquí la palabra audiencia, abrimos paréntesis y específicamente quien acaba de ver este video soy yo. Voy a poner mi nombre, Marco Manotoa. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es todo lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Obviamente no podríamos poner todo el diálogo. Entonces el mensaje va a ser el tema, ¿verdad? Nosotros tenemos dos opciones. Podemos deducir el tema. A ver, esto trata, no sé, sobre los amores frustrados, sobre las mentiras en las relaciones. O si no quiero deducir el tema, regreso a YouTube y busco el título del video, ¿verdad? Y el título del video en este caso es el que está anotado acá, que dice Encuentro de ex. Y entonces tenemos dos opciones: deducir el tema o buscar el título en YouTube. En este caso, yo voy a hacer la segunda opción, que es buscar el título en YouTube. Y pongo aquí Encuentro
de X. El código, en cambio, se define como el sistema de signos en el que se transmite un mensaje. Un sistema de signos es el conjunto de elementos que yo estoy utilizando para, más que para transmitir, para codificar el mensaje. Si, por ejemplo, yo escribo una carta, ¿cuál es el sistema de símbolos que utilizo? El alfabeto, porque estas vocales y estas consonantes organizadas en el alfabeto son las que me permiten crear las palabras. Uno las palabras, creo las oraciones, creo las frases, los párrafos, y de esta manera puedo escribir mi carta. Pero ¿cuál es el código que utilizo aquí? Es el alfabeto, es un código lingüístico, ¿verdad? Que tiene que ver con la lengua. Si, por ejemplo, yo estuviera apreciando una pintura, en la pintura están en juego otro tipo de códigos. Está el código del color, está el código del diseño gráfico en cuanto tal. Si en cambio escuchase la interpretación de la música clásica, aquella que carece de letra, ¿verdad? Y que es simplemente sonido. Entonces, ¿cuál es el código ahí? Cuando simplemente están sonando los instrumentos. En este caso, es el sonido, son los ruidos, son los silencios. En el ejemplo que nosotros acabamos, otro ejemplo de código son son estos códigos que se utilizan para saber los precios de los productos, ¿verdad? Entonces son los códigos de barras, que está numerado de esta manera. Entonces, en el ejemplo que vimos, están interactuando varios códigos. Como los personajes están hablando, utilizan un código lingüístico, ¿verdad? Este código lingüístico en concreto es el alfabeto. Utilizan, como en el video también nosotros vimos muchos colores, entonces vemos el color, también está el diseño, se encuentra el sonido por toda esta música que se encuentra siempre de fondo a la interpretación de los personajes. Esto con respecto al código. El canal es la herramienta, el instrumento o el medio por el cual se transmite un mensaje. Yo, por ejemplo, envío la carta, ¿verdad? En este ejemplo de enviar la carta, ¿qué instrumento, qué medio voy a utilizar? El correo para hacerla llegar. Si la carta va a ser un mail, voy a utilizar el internet, ¿verdad? En este caso, si por ejemplo yo veo este video en la televisión, entonces será la televisión, el canal 8, el canal 10, cada uno de estos. O la radio, si es que simplemente escuchase la misma interpretación. En este caso, nosotros hemos utilizado el internet para poder ver esto. Y concretamente, entonces, es el internet en este caso. Existen otro tipo, si por ejemplo nosotros estamos solo hablando con alguien, ¿cuál es el canal ahí? En ese caso, el canal sería el aire, porque las palabras se están transmitiendo por medio del aire. En este momento vamos a pasar a hablar con el contexto. La comunicación, chicos, no ocurre en la nada, en el vacío, sino que ocurre dentro de unas condiciones concretas que nosotros denominamos contextos y nos dan cuenta del lugar, del tiempo, del espacio, la naturaleza de los participantes que están en este caso actuando, ¿verdad? Entonces vamos a ver en este caso. El lugar donde donde estamos viendo la comunicación, ¿dónde están los personajes al inicio? Podrían estar en la calle, podrían estar afuera, afuera en un parque, pero en este caso es este restaurante, ¿verdad? El tiempo. Ellos se encuentran en una cena, en un desayuno. Entonces, en este caso parece que se encuentra en un almuerzo. Los participantes tenemos que poner aquí el nombre, o si no sabemos el nombre, por lo menos poner cuántos actores estuvieron aquí, ¿verdad? ¿Cuántos participantes? Y nosotros encontramos aquí a 3 personajes principales, ¿verdad? 3 personajes principales, que en este caso es esta joven que está comiendo, ¿verdad? Y su pareja, y después la ex de su pareja, ¿verdad? Y también hay otros personajes secundarios, que son estas personas que se encuentran atrás, ¿verdad? Otros personajes secundarios. Pongámosle aquí otros personajes secundarios. Los roles, a ver,
En los roles nos vamos a quedar solo con los personajes principales. ¿Qué son los personajes dentro del video? Entonces, un personaje, ¿qué va a ser? Un personaje va a ser de novia actual, ¿verdad? El otro personaje va a ser el novio en este caso. Y el tercer personaje va a ser también la ex novia, ¿verdad? ¿Podrían ustedes decir que también son estas voces que están atrás, estos subconscientes que se encuentran hablando a medida que interactúan en este encuentro de ex, ¿verdad? Pero en este caso, ellos solo se están desdoblando, ¿verdad? Es parte de la gracia del video que nosotros hemos visto. El registro es el nivel de lenguaje que ellos utilizan. Se define el registro en función de los participantes. Si, por ejemplo, yo estoy interactuando con alguien, todo depende de esta persona con quien interactúe. Si, por ejemplo, interactúo con una persona con quien no tengo confianza, voy a decir que como no tengo confianza, tengo que hablar de manera correcta, ¿verdad? Utilizar las expresiones, medir lo que digo y, ante todo, no dejar ver mis emociones. Esto se denomina como un registro formal. Y en cambio, si es que esta otra persona es alguien con quien tengo confianza, alguien cercano, entonces yo voy a ver, este va a ser un registro informal. Y en estos registros informales, por lo general, las emociones siempre saltan a la vista. En el video que nosotros vimos, ambos se encuentran, ¿verdad? El registro formal ponemos en este caso, ¿cuándo se utilizó el registro formal? Cuando ellos hablaron de manera correcta. Los novios están hablando de manera correcta, entonces, o de manera formal o de manera informal. Cuando le dice chiquis, ay, pequeñito, todas esas palabras de cariño, o sea, no seas tontito, esas cosas, da cuenta de un nivel informal. Entonces, los novios actuales usan este nivel informal. En cambio, cuando el joven va y saluda a su ex, debido al recelo, a que en realidad no le gustó el encuentro, no se lo esperaba, se mantienen siempre distantes, ¿no? Siempre ven esa posición donde el uno dice, trata de contener lo que dice, ¿no? Repetir palabras así, las palabras típicas. Entonces, este es en el encuentro con ex. Entonces, ahí se va a hacer de manera informal, de manera formal. Sin embargo, hay otro momento donde se utiliza el registro informal, ¿verdad? Que son estas voces interiores. Las voces interiores no solo utilizan un registro formal, están expresando muchos sentimientos, están expresando la amargura que sienten al estar separados, todo lo que han sufrido, ¿verdad? Y como están expresando estos sentimientos, estas voces subconscientes expresan todo esto por medio de un registro informal. Ponemos entonces voces subconscientes. El nivel de lenguaje es, en cambio, la manera concreta con la cual yo utilizo el registro. Los niveles de lenguaje puede ser el culto, el nivel técnico, el nivel estándar. También hay el nivel coloquial, el nivel popular y el nivel vulgar, ¿verdad? Entonces, el nivel culto es aquel que está destinado, es cuando el manejo del idioma es perfecto. Se manejan todas las estructuras, hay un léxico muy grande, muchas palabras, en realidad hay muchas figuras literarias propias de lo que sucede en la literatura, en algunos discursos. Entonces, en algunos discursos por personas expertas, en estos concursos de oratoria, por ejemplo, son muy comunes. Entonces, el nivel de lenguaje, vamos a poner aquí las opciones. Puede ser culto y obviamente en el video que vimos no está presente, ponemos la palabra no. El nivel técnico es el nivel del idioma que utilizan los profesionales de un área. Los médicos utilizan siempre un tipo de léxico, los comentadores de fútbol utilizan otro tipo de léxico. Todo depende de una profesión, ¿verdad? En este caso, en el video que vimos, los jóvenes lo que hemos visto, esta interacción, no tiene que ver nada con ninguna profesión, ¿verdad? De manera que no utilizan un nivel técnico. El nivel estándar, en cambio, es un nivel que se utiliza de manera cotidiana para la comunicación en general, en contextos formales en este caso.
Y nosotros, como vimos que sí hablaron de manera formal, vamos a decir que sí se utilizó el nivel estándar. Corregimos aquí la palabra estándar y ponemos que sí se utilizó, ¿verdad? Luego está un nivel coloquial, aquel que se expresa cuando hay mucha confianza. Entonces, en este, por ejemplo, los novios actuales, como tienen confianza, utilizan estas expresiones, ¿verdad? Entonces, aquí sí se manifestó. El nivel popular es cuando se expresan pequeños sociolectos propios, por ejemplo, del lenguaje de los jóvenes, bueno, propio de los dialectos, en el caso del ecuatoriano, el decir un achachá y un arrarray, que implica un quichuismo, en el lenguaje de los jóvenes ecuatorianos, un bacano, todo ese tipo de expresiones expresan un nivel popular. Y como vimos, entonces esta chica que parece que es un poco fresa, siempre está utilizando estas expresiones, ¿verdad? Entonces sí hay un nivel popular porque continuamente ocurre a estas palabritas que son como que de cariño, ¿verdad? Pero que también demuestra un cierto estatus de esta chica que parece como que es aniñada o que pretende ser de otra clase. Y por último hay un nivel vulgar, donde nosotros vemos la utilización de palabras consideradas soeces, las llamadas malas palabras, ¿verdad? Pero que algunas personas las decimos en momentos que no podemos controlar. Y como vimos, lo de estas voces subconscientes, al dejar salir todas sus emociones, no pueden controlar su discurso, de manera que utilizan estas expresiones vulgares. Ponemos sí. Tenemos que tener en cuenta que una expresión vulgar es ofensiva si el propósito de la comunicación o de la interacción es ofender a la otra persona. Pero en este caso no hay ofensa. Como estamos viendo un ejemplo de un video de humor, dentro del humor está permitido, ¿verdad? Es una licencia que el humor se lo permite. No tiene entonces la connotación de ser un insulto. La pragmática, en cambio, se refiere al estudio de dos elementos, del propósito de la comunicación y de la respuesta. Vamos desde el propósito. Según el proceso de comunicación, hay varios propósitos. Si el propósito está centrado en el emisor, se llama un propósito expresivo. Si está centrado en el receptor, se llama un propósito apelativo. Si hay un propósito centrado en el mensaje, que todo esté bien hecho, se llama un propósito poético. Si hay un propósito por ejemplo, en el canal, ¿verdad? Se llama conativo. Si hay un propósito centrado en el código, se llama un propósito metalingüístico. Si el propósito, en cambio, está centrado en el contexto, se llama un propósito referencial. Por ejemplo, las noticias, que no nos expresan nada del periodista, que en parte no quieren que en este caso las personas que vean las noticias cambien de canal o algo por el estilo, tampoco es apelativo, que no quieren que su noticia sea la mejor noticia que se ha escrito en el mundo, como sucede con la literatura, con la poesía, o que tampoco nos explica cómo hacer una noticia, como sería metalingüístico, no nos dice, a ver, la estructura de la noticia es titular, no, nada de eso. El propósito de una noticia va a ser referencial, decirnos qué sucede en el referente, en el mundo. Para el ejemplo que nosotros hemos visto, obviamente no es expresivo porque no están en juego las emociones de los realizadores de Enchufe TV. Lo que nosotros vemos son simplemente acciones interpretadas, una actuación. Entonces no están en juego las emociones del emisor. Puede ser apelativo porque quiere provocar risa, ¿verdad? Hacernos una gracia. También puede ser poético porque el video nos demuestra que este pequeño sketch de 3 minutos puede transmitir algo, puede ser chistoso, pero está también bien elaborado. Y como está bien elaborado, entonces nosotros ponemos que sí, debido a qué, debido a la correcta elaboración. Pero si en cambio yo hiciera esto, ¿verdad? De manera improvisada con mis hermanos, por ejemplo. Entonces, no va a salir bien porque yo no soy un profesional. Entonces, puedo cumplir el propósito apelativo, ¿verdad? Diciendo lo mismo, poniéndome en un escenario parecido, pero en cambio, en el nivel poético no lo voy a cumplir, porque como yo soy un amateur, lo estoy improvisando en ese instante, yo no tengo los recursos técnicos para que ese
eso quede perfecto. También encontramos el nivel conativo. En este caso, no. El nivel conativo es como si nos hicieran, por ejemplo, como un tráiler, ¿verdad? ¿De qué va a tratar esto? Eso no vamos a encontrar. ¿Hay un nivel metalingüístico que nos explique cómo hacer este tipo de videos? Tampoco. ¿Nos dice algo sobre la realidad, sobre el mundo, sobre el contexto? Tampoco. Y la respuesta es, si el propósito fue apelativo, provocarnos risa, entonces yo pongo, sí me gustó porque me causó risa. Pero si simplemente no me gustó, pongo, no me gustó, permíteme poner la tilde, porque no me pareció gracioso. Entonces, ustedes tienen que escoger una de estas, ¿verdad? Ya sea la primera de que le gusta o ya sea la segunda que no le agrada. Una de estas. Los elementos paralingüísticos son los movimientos que hacen los personajes. Hicieron movimientos, obviamente. Este señor se levantó. Hay los gestos, ¿verdad? ¿Cómo estaban sus rostros, verdad? Entonces, todo eso, sí vemos gestos. Mímica. ¿Qué es lo que pasa al final cuando le da esta cachetada? Pero que en realidad el subconsciente de la chica le da la cachetada, ¿verdad? Y la otra, en la realidad, le está simplemente limpiando el cachete, ¿verdad? La mejilla. Entonces también hay mímicas. ¿Cómo es la entonación de la voz? Cuando están utilizando el registro formal, todo bien calmado. Cuando hablan sus voces inconscientes, exaltados. Entonces, si hay variación de la entonación. La proxémica tiene que ver con la distancia. Nosotros vamos a decir que hay tres tipos de distancia. Una distancia larga, una distancia media y una distancia corta, ¿verdad? Distancia larga, como que si yo estuviera en una calle y en la otra acera viera a una persona. Entonces, en este caso, no. Distancia media. La que mantienen, por ejemplo, los chicos separados por la mesa, están a mitad de distancia, son pareja, pero no existe ese excesivo cariño, ¿verdad? Entonces, sí hay esta distancia. Y también vimos la distancia corta, cuando las voces subconscientes de estos exnovios se encuentran, se besan y dan a entender otras cosas, ¿verdad? Entonces vimos eso. Los turnos de interacción pueden ser dos opciones. Se respetan los turnos. Por ejemplo, yo hablo y espero a que la otra persona termine de hablar para decir, como por ejemplo la chica de los ex, ¿verdad? Le decían algo y el otro respondía, luego comentaba. Entonces, sí, se respetan los turnos, ¿verdad? Pero si se interrumpen, ¿qué pusiera yo? Se interrumpen. En este caso, hay un momento en que se interrumpen también las voces subconscientes, ¿verdad? Las que están ahí siempre merodeando alrededor de los personajes. De esta manera, nosotros hemos hecho el análisis de los elementos que tiene el proceso de comunicación. Recordarles que todo va a depender de la naturaleza del mensaje, es decir, del texto, en este caso del video que se vea. Todo va a depender de esto. Esto es un ejercicio que se va construyendo con la práctica, así que chicas y chicos, espero que esta breve explicación les haya servido y no olviden, por favor, suscribirse a mi canal, que más adelante seguiremos con explicaciones para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades en el área de lengua y literatura. Ha sido un placer estar con ustedes.